Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que quiero presentar mi libro Python a fondo. Mi nombre es Óscar Ramírez y quiero comentaros por qué Python sigue siendo el lenguaje del presente y del futuro. Sin más, vamos a ello. Voy a presentarme brevemente para que conozcáis un poco más sobre el autor de este libro. Soy ingeniero de software desde el año 2013 y he estado trabajando profesionalmente desde entonces en diferentes compañías. Recientemente publiqué el libro de Python a fondo con la editorial Marcombo, que se puede obtener a través de Alfa Omega. Además, soy el autor del blog elpythonista.com y me podéis seguir en diferentes redes como El Pythonista. Vamos a ver qué es lo que nos presenta Python a fondo. Python a fondo es un libro bastante extenso, de alrededor de 650 páginas, en el que se explica en profundidad muchísimos temas referentes a Python. En mucha profundidad y además teniendo un repositorio de código anexo al libro con el que podéis profundizar por vuestra parte muchísimo dentro de lo que sería lo que se explica en el libro. Voy a ir parte por parte en las partes más importantes del libro para explicaros y que veáis de primera mano qué es lo que podéis encontrar cuando adquiráis una copia. Para comenzar, se explica qué es el lenguaje de programación de Python, cómo podéis instalarlo, cómo podéis interactuar con él, cómo podéis instalaros un IDE y desarrollar vuestras primeras aplicaciones dentro de Python, las diferentes versiones, los diferentes usos que hay, de una forma muy alta, ¿vale? Una forma muy simple, hasta una forma muy extensa en el que se explica directamente la diferencia entre los diferentes intérpretes que hay, las diferentes implementaciones que existen y todo el ecosistema de Python y cómo cada año se sigue añadiendo nuevas funcionalidades y sigue saliendo nuevas versiones. Después de eso pasamos por lo que serían las partes básicas de la programación, que serían los tipos de datos. Dentro de Python existen diferentes tipos de datos con los que podéis trabajar. Algunos de ellos muy simples, como podrían ser un booleano, en el que eh, solamente hay dos tipos de variables. Además se explica si es verdadero o falso. Y luego además se explica lo que sería el tipo non, que también está presente en Python. Y otros tipos más complejos, como podría ser el diccionario, o bytes, o cadena de caracteres, o muchísimo más, ¿vale? Entonces siempre se intenta seguir un procedimiento que sea desde lo más básico hasta lo más profundo, para que así se pueda ir progresivamente avanzando en los conocimientos del lenguaje. Después de esto pasamos a una parte un poco más avanzada en la que se explica lo que son las funciones, lo que son las recursiones, las corrutinas, cómo pasarle argumentos dentro de las funciones, las diferentes formas de pasarle argumentos y de crear código profesional para nuestras aplicaciones en Python. Seguidamente vamos con lo que sería el control de flujo de datos. En este caso nos permite poder crear algoritmos y poder controlar según qué parámetros se vean influidos dentro del algoritmo en sí, poder cambiar el flujo de ejecución de este mismo programa, ya sea por haciendo uso de las expresiones, de los bucles for, de los bucles while, todo este tipo de cosas que muchas veces nos suenan de lenguaje de programación, pero en este caso aplicándola directamente a Python y cómo ver en profundidad cada una de estas partes. Además se explica un concepto de reciente aparición dentro del lenguaje, como puede ser el operador walrus o el Structural Pattern Matching, que sería una forma muy profesional de poder extraer patrones dentro de las propias variables. Se explica con muchísima profundidad y, como siempre, con todo lujo de detalle y con ejemplos dentro del repositorio de código. Siguiente a esto, vamos a un siguiente paso dentro de la programación, y es la programación orientada a objetos. Se explica todo lo que es referente a la programación orientada a objetos desde un punto de vista profesional y además explicando muchos de los conceptos que se explican de forma teórica, de forma muy práctica, con diferentes casos de uso y diferentes ejemplos dentro del repositorio de código. En este caso se va a explicar pues qué son las clases, qué son los métodos, qué tipo de métodos existen, qué tipo de atributos puede haber dentro de una clase, si son métodos de clases, si son métodos de instancias, cuáles son las diferencias entre ellos, cómo poder crear métodos y sobreescribirlos, lo que sería cómo crear herencia, cómo poder crear polimorfismo, etcétera. En este caso se ve ampliamente todos los conceptos dentro de la programación orientada a objetos
y las buenas prácticas sobre ello. Después de ello nos vamos un paso un poquito más adelante y se explica la concurrencia dentro de Python. La concurrencia en Python es uno de los temas un poco peliagudos, dado que porque tenemos implementado en CPython el GIL, y CPython es la implementación de Python que más se utiliza normalmente. Se explica cómo poder conocer en profundidad qué es el GIL y cómo nos afecta dentro de la concurrencia y cómo poder hacer concurrencia tanto por hilo, por threading, o por paralelismo directamente con multiprocessing. Y aparte se explican los pros y los contras y cuándo usar un tipo de concurrencia u otra, y el framework Async.io para poder seguir avanzando más en esta parte. Por otro lado, se explican qué es un script de Python, cómo poder crear nuestro pequeño código directamente y ya poder compartir nuestro código, poder compartir nuestros primeros algoritmos y demás, y cómo crear las primeras interfaces que serían directamente por la línea de comando. Seguido con esto, empezamos con lo que sería el manejo de datos. Los datos es muy importante dentro de cualquier lenguaje de programación, y Python nos permite usar datos tanto en texto plano como en diferentes formatos, ya sea CSV, ya sea en JSON, ya sea en otro tipo de formato como puede ser HTML o XML o YAML. Y además, cómo puedes interactuar directamente con formatos tipo binario usando los mismos objetos que tenemos en memoria, pero guardándolos dentro de discos, como sería, por ejemplo, con un Pickle. Y brevemente se explica también cómo poder manejar este tipo de datos con Panda. Seguidamente, además, se explica cómo poder usar zips y tar files para poder empaquetar toda la información de forma pragmática y poder compartir nuestros proyectos y nuestras aplicaciones. Seguido a eso y escalando un poco en el nivel de abstracción, tenemos las bases de datos. Se explican lo que sería la base de datos SQL, base de datos no SQL, cómo poder guardar información dentro de disco, cómo poder guardarlo en memoria, cómo poder guardarlo en la nube y muchísimas otras formas que se explican en detalle cómo poder conectar todos estos conceptos con Python. Siguiendo a esto, tenemos las dos partes fundamentales del libro, ¿vale? O sea, el libro, hasta ahora hemos visto mucha parte teórica, hemos empezado desde muy bajo nivel hasta ir subiendo y escalando poco a poco, y en este momento llegamos a lo que son la creación de aplicaciones. Para las aplicaciones hay dos tipos de aplicaciones que se explican dentro del libro, que son aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Por un lado, están las aplicaciones de escritorio en las que se explica qué son, cómo se interactúa con ellas y cómo se crean con un ejemplo práctico hecho en TechInter. Se explican conceptos como pueden ser las ventanas, los botones, cómo manejar los eventos dentro de los eventos que hace un usuario dentro de nuestras aplicaciones, etcétera. Y a partir de ahí se explica lo que sería el desarrollo web, pero no solamente con un desarrollo de una aplicación web, sino que se explican muchísimos protocolos y muchísimas formas de interactuar con la web en general, ya sea por conectarnos en diferentes servidores por SSH o enviar email de forma automática desde nuestros programas de Python. Además de ello, se crea una aplicación en Django desde cero y se explica paso por paso, al igual que se ha hecho con TechInter, cómo poder crear esta aplicación, y además el código de esta aplicación resultante está dentro del repositorio de código que viene con el libro. Entonces, si todo esto nos ha convencido, vamos a intentar convenceros un poco más explicando por qué considero que hay que estudiar Python en 2022. Podemos ver que diferentes estudios y encuestas a lo largo de todo el globo cada día ponen más de manifiesto que Python es uno de los lenguajes más usados y con más trayectoria y más proyección que existen hasta el momento. Si nos fijamos, por ejemplo, en el índice de TIOB, que pretende ver el uso de cada uno de los lenguajes a día de hoy, vemos como desde el año pasado hasta este, vemos que ha cambiado la proyección de Python, siendo el segundo más utilizado hasta llegar a ser el primero, desbancando al famoso C. Aparte de eso, podemos ver la progresión que ha tenido durante los diferentes años y cómo desde 2016 hasta ahora vemos una progresión al alza que continúa y continúa, y seguramente lo seguiremos viendo en los siguientes años. Por otro lado, vemos encuestas como la que hace Stack Overflow a miles de desarrolladores a lo largo de todo el mundo, en los que uno de los lenguajes de programación más utilizados a día de hoy por encima de Java o de SQL es Python. Y dentro de poco, seguramente lo veremos cómo sigue escalando posiciones hasta seguramente convertirse en el primero. Por otro lado, también cabe destacar que
los mismos desarrolladores dicen que Python y TypeScript es del lenguaje de programación que no hayan usado, lo quieren usar, lo que quiere decir que todavía hay mucha gente que si no lo está usando hoy día lo quiere usar, y esa gente entrará dentro del ecosistema dentro de poco y es por lo que me hace pensar que seguiremos viendo más y más adopción de este lenguaje en los próximos años. Y además, si vemos, por ejemplo, los frameworks más utilizados a día de hoy o en esta encuesta, ¿no?, que se hace a decenas de miles de desarrolladores a lo largo del mundo, donde ellos mismos dicen qué frameworks son los que usan a día de hoy, se ve como en el top 10 tenemos muchos de los frameworks de Pandas más utilizados directamente ahí, como pueden ser NumPy, Pandas, TensorFlow o Keras. Por otro lado, y siendo un poco más realista, eh, nos podríamos ir a lo que son las posiciones abiertas en LinkedIn. A día de hoy, en septiembre de 2022, y he actualizado todos estos datos y se puede ver incluso una tendencia desde principios de año hasta ahora en la que en Estados Unidos se ha cambiado la tendencia de que hubiera más posiciones abiertas para Java que de Python y a día de hoy hay más posiciones abiertas de Python que de Java. Y comparando Java, JavaScript y Python en diferentes países, podemos ver que estamos siempre sobre de los primeros y que aún así se compite cara a cara con otros lenguajes de programación mucho más conocidos o mucho más utilizados durante los últimos años y que a día de hoy Python puede hacerle frente directamente. ¿Por qué de este tipo de estadísticas? Pues principalmente porque Python es un lenguaje abierto, es un lenguaje multiplataforma y es un lenguaje que se adapta muy bien a nuevas tendencias que están saliendo actualmente. Actualmente Python se puede usar en diferentes ámbitos, como pueden ser desde la ciencia de datos y el análisis de datos hasta el desarrollo de aplicaciones de escritorio, de web, conexión con API, scripting o incluso ciberseguridad. Así es que, por todo esto que os he contado y por lo que seguramente va a venir dentro de los siguientes años, sigo pensando que Python es el lenguaje del presente y del futuro. Sin más, os animo a que si queréis seguir aprendiendo sobre este lenguaje, podéis seguirme en el Pythonista o entrar al blog sin ningún compromiso y totalmente gratuito a conocer cada vez más información sobre este tipo de lenguaje en la información que suelo ir publicando asiduamente. Pero si queréis un paso más allá y aprender realmente con todo lujo de detalle y con un libro bastante extenso de más de 650 páginas en el que se explican todos estos conceptos y muchísimos más, os invito a que adquiráis una copia del libro de Python a fondo, ya sea desde Alfa Omega o desde Marcom. Además, este libro no es solamente parte teórica, sino que toda la parte práctica se puede encontrar dentro del repositorio de código de GitHub, que es totalmente libre y que os lo podéis descargar. Además, os invito mucho a que a la vez que vayáis leyendo el libro, podáis ir leyendo el código en sí y trasteando por vuestra parte. Y si queréis una revisión un poco más en profundidad, podéis acceder a la entrada en el blog sobre el libro, en el que explico un poco más en detalle cada una de las partes del libro. Sin mucho más, muchísimas gracias por vuestro tiempo.